Bueno, mi gente, en este video vamos a hablar del pase estelar, de los TOTS y de qué manera nosotros debemos de invertir todo lo que consigamos. Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el título Owen, una vez más, para todos ustedes. Bueno, gente, sí, hay que explicar rápidamente esto, qué nos conviene, qué no nos conviene, cómo debemos invertir, qué debemos hacer, porque esto es demasiada información. Vamos a hacerlo más rápido y concisos. Empezamos por, como siempre, suscribirse, darle like, dejarme en su comentario si tiene alguna duda o contactarme por mi Twitter, @TheLowOneDeals. Ahí le vamos a poder contestar todo. Pase estelar, gente. El mismo precio de siempre, 125 niveles. ¿Sí? El mismo precio de siempre son 20 euros, no sé, en su país, 19 dólares, lo que sea. Nos aseguran que si llegamos al nivel 125, pues vamos a tener de todo. Vamos a tener jugadores icono, la verdad, muy interesantes. Y nos van a dar distintos tipos de fichas o de puntos, de tickets. Vamos a explicar paso a paso cuáles son esos. Por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a tener varios TOTS. El TOT de la comunidad, que es el que tenemos ahorita mismo, que es el evento de la comunidad. Y una semana después vamos a tener el TOT de la Liga Santander. Después tendremos así sucesivamente los siguientes TOTS de las ligas que el juego va a traer. Entonces nosotros vamos a encontrar con estos simbolitos. Estos puntos de la serie A Team, ¿sí?, son precisamente para nosotros gastarlos en las recompensas principales de ese evento y que no ha llegado todavía. Los TOTS, por ejemplo, de la Liga 1, la misma situación. Hasta que llegue la Liga 1 vamos a poder gastarnos estos puntos, ¿vale? Tenemos los TOTS de la Bundesliga, la misma situación. Hasta que tengamos los podemos gastar en el camino de los TOTS de la Bundesliga, en las recompensas, ¿vale? Y ahorita mismo nosotros tenemos el TOT de la comunidad, los puntos de la comunidad. Esto los vamos a poder gastar ahora, ¿sí? Ahora. Entonces, vamos nosotros directamente a lo que será los puntos de la comunidad. Y como ustedes pueden ver, estos son los TOTS principales seleccionados por la comunidad, ¿sí? Las cartas que seleccionó la comunidad, que todos ya sabemos que podemos ver en el mercado. ¿Qué pasa? Bueno, es un evento demasiado increíble, tenemos misiones diarias, tenemos intercambios, que esos intercambios son muy buenos, y tenemos el pase de la comunidad. Hay que comprar el pase, ¿sí?, de cada uno del evento de cada TOT. O sea, por ejemplo, a mí me costó 1000 FIFA Points el del pase de la comunidad. Lo normal es que a ti te cueste también para el de la serie A, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien sabrá en qué pase invertir. Yo creo que eso es lo que quiere hacer FIFA Mobile. Que tú sepas en qué pase vas a invertir y cómo vas a gastar tú esos puntos, ¿no?, en las recompensas. Nos dan a nosotros las misiones normales, como ustedes pueden ver, pero aquí en este caso, como estamos en el evento de estos de la comunidad, nos van a dar puntos de la comunidad y nos van a dar fichas de reservas. Ya vamos a pasar a las fichas de reservas. Aquí podemos ver puntos de comunidad, los TOTS y los tickets, que los tickets son muy importantes. Ya vamos a ir para allá para que no se ponga a gastarlos como locos. La guía de los TOTS, ¿quieren más saber de los TOTS? Vamos a jugar online normalmente, vamos a poder ganar puntos de la comunidad para gastar acá. Equipo en ataque enfrentado, vamos a poder recibir lo mismo, ¿no?, puntos de los TOTS de la comunidad para este evento. Y muy interesante sobre todo el performance, la dinámica que están generando. Por acá vemos la reserva de los TOTS y acá vamos a ver las ligas que se van a desbloquear en el futuro. Tenemos fecha para cada una de esas ligas y bueno, vamos a ver cuáles son las ligas, ¿no? Vamos a pasar a recompensas de la comunidad. En recompensas de la comunidad, chicos, vamos a tener lo que son los hitos. ¿Qué tipo de jugadores vamos a poder llegar a conseguir nosotros con los hitos de los TOTS de la comunidad? O sea, estos son los iconos que según eso la comunidad ha elegido y que van a estar solo en este evento, ¿sí? No van a estar en el evento de los TOTS de la Liga Santander, etcétera, etcétera. Ahí van a ver otros iconos, ¿sí? Ojito. ¿Qué pasa? Que es como en todo, ¿no? Nosotros vamos a poder con los tickets y con estos tickets del pase estelar, ¿sí?, que esto sería como lo general, los tickets generales, vamos a poder intercambiar estos tickets por cualquiera de los puntos de la comunidad, Liga Santander, Liga One, Premier League, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tengamos todo esto, vamos a poder ir directamente a el evento que nosotros queramos, intercambiar esos tickets y vamos a intercambio de tickets de la comunidad. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo 26,000. Y yo quiero, por ejemplo, intercambio, no sé, 20 de estos tickets. Entonces yo ya no voy a tener esos tickets y los voy a gastar en estos TOTS de la comunidad, o sea, en este camino, ¿vale? En este camino los voy a gastar yo. Usted me dice, Lowen,
yo ya intercambié mis tickets aquí en estos de la comunidad, pero salió los de la Santander. Puedo utilizar los puntos estos de la comunidad, de los dos de la comunidad en la Santander, en los puntos 2 de la Santander, no, ni en los de la Bundesliga. Entonces, tengan mucho cuidado, chicos, para no cometer un error, porque esto es demasiado importante. Estos son solo para este evento. En un futuro o en una semana o así, como ellos han dicho, van a llegar otro camino y otro evento de los de la Liga Santander, hasta donde se tiene entendido, ¿vale? Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro para que no haya ningún error, ¿sí? Y usted no invierta en donde no tiene por qué invertir. Por otro lugar, chicos, vamos a ver que hay jugadores bastante interesantes con muy buen GRL que nos pueden servir de una u otra manera si nosotros queremos ir a por uno de ellos, ¿no? Entonces, por último, vamos a tener la vista previa de los Ultimate TOTS. Nosotros vamos a hacer un intercambio, ¿sí? Para recibir puntos Ultimate y conseguir jugadores Ultimate. Aquí vemos que hay titular de UTOTS. Necesitamos 350 para este titular UTOTS de más de 99, o sea que eso es una locura, o sea, un GRL muy alto. Y aquí sería jugadores de reserva de UTOTS. O sea, van a haber jugadores con un GR más bajo, como pasó en los UTOTI, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que los jugadores de reserva UTOTS tienen GRL 98, su coste empezará en 225 puntos Ultimate al comprar la primera oferta de la reserva del TOTS y aumentará en las siguientes compras. Ojito con eso, vamos a poder hacer los intercambios. Obviamente los intercambios, vamos a pasar a ello, no son nada fáciles. Titular de TOTS con GRL 94 y ficha de intercambio Ultimate de 400. Ojito con esto porque ahí vamos obteniendo saldo para cuando pase esto de los UTOTS. Por la parte de reserva, chicos, bueno, lo de reservas es un poco más interesante, la verdad, es muy interesante lo de reservas. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar con que vamos a poder ganar fichas de reservas en el capítulo principal, ¿sí? Que es en el que nosotros acabamos de ver, y las vamos a poder gastar aquí. El típico, ¿no? De hitos de la comunidad que vas aumentando. Lo importante aquí sería más que todos los tickets, porque la verdad los sobres de la reserva de la comunidad no me han gustado, o sea, no nos han salido nada. Hicimos directo, claramente, en el de 91 no me salió nada. Y más que todo es eso, ¿no? Considero de que este es un evento un poco más pasajero, ¿sí? Se puede lograr cositas, sí. Lo más importante para mí son los tickets de los TOTS. Aquí después nos darían, como dice, otro sobre de más de 89 por la reserva de la comunidad. Aquí nos dan la probabilidad de todo lo que nos puede llegar a tocar, etc, etc. Estas serían las fichas TOTS, ¿no? Gástalas en los capítulos de reservas. Aquí lo vamos a poder gastar en los capítulos de reservas. Y bueno, yo consideraría que eso es todo, ¿no? Este sería como tal el último, ya el pase de la comunidad. Nosotros al completar misiones diarias necesitamos 200 créditos del TOTS para ir reclamando poco a poco cada una de estas cosas, ¿no? Eso es lo importante. Entonces ahorita mismo pues te van dando cosas interesantes para que tú puedas irlas reclamando. Y bueno, gente, aquí antes de que se me olvide, podemos tener prácticamente de la mano de FIFA Mobile todo lo que es los puntos, etcétera, etcétera. Vamos a tener los dos tickets, reserva de tokens, Ultimate Points, Ultimate Exchange Tokens y League Points. Los League Points vendrán a ser lo que les digo, Community Point, que es los TOTS de la comunidad, Serie A Team Point, que vendrían a ser los TOTS de la Serie A, y lo mismo para las siguientes ligas, ¿ok? Así de fácil, esto prácticamente en el pase nos dan las reservas, los TOTS Tickets y League Points, ¿ok? Para que no nos confundamos. ¿Qué pasa? De que nosotros estos TOTS Tickets los vamos a poder cambiar por League Points, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los League Points van a ser de la liga que nosotros seleccionemos en ese momento, que era lo que yo estaba explicando hace poco. Por ejemplo, si yo tengo estos 100 y los quiero cambiar por otros 100 de la liga, debe ser de la liga en que yo quiera. Por ejemplo, ahorita está la de la comunidad. Pero si yo quiero esperarme una semana y llegan los de la Serie A, según como yo veo esto, ¿no? En mi hipótesis, por ejemplo, pues yo me voy a esperar los de la Serie A, ¿no? Y voy a cambiar esos tickets en el momento en que me dé el intercambio, como lo mostramos ahorita en el video. Entonces, para que ustedes poco a poco vayan entendiendo, vamos a ver la League Starters, que vamos a nosotros con League Points, tener Ultimate Exchange Tokens, 94 de OBR League Started, más 89 OBR League Reserve, que son lo que nosotros vimos de lo que son las reservas, y los TOTS Tickets. Las reservas, o sea, estas tokens de reserva de TOTS, nosotros vamos a poder intercambiarlo por también TOTS Tickets y también por 89 y 95 de OBR Reserve, o sea, de GRL que nos pueda tocar en los otros. Por otro lugar, vamos a tener Ultimate TOTS Exchange, que sería, pues esto, ¿no? El Ultimate Exchange Tokens, Liga Started,
y nos darían un Ultimate Point, ¿sí? Con este Ultimate Point, pues vamos a tener nosotros la posibilidad de sacar un Legendary Utot Starter, un Master Utot Starter o un Master Utot Reserve. No se olvide que esto va así, ¿no? Poco a poco, ¿no? Avanzando. El legendario, pues me imagino que será una barbaridad, ¿no? Así que hay que tener mucha paciencia con este evento. Por la parte del modo desafío, bueno, pues vamos a tener esto, ¿no? Ahorita mismo está el evento de los dos de la comunidad. Vamos a tener puntos de la comunidad. Así de fácil. Me imagino que cuando llegue la Liga Santander vamos a tener de puntos de Liga Santander o Liga Premier League o lo que sea. ¿Sí? Entonces, más que todo va por ese lado ahí. Las misiones diarias pues están muy interesantes porque aquí nos van a dar misiones para lo que son los TOTS de la comunidad, puntos de la comunidad y fichas de reservas. Las fichas de reserva las podemos guardar. Se pueden guardar. Vamos por lo que es la parte de la tienda, ¿no? Vamos a encontrar nosotros lo que serán los TOTS, ¿no? Icono de evento de la comunidad, que este es un sobre que hay que meterle muy fuerte, chicos, porque te da bastantes puntos de la comunidad si tú quieres avanzar en él, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que quiero sacar a el señor Fred, a mí me sirve un montón, ¿sí? Invertir aquí en este jugador porque pues también hay una probabilidad, ¿no? De que me toque Larson en un 1%. Entonces, está interesante. Acá, pues, el primer sobre de la semana, ¿no? Nos va a poder tocar jugadores de la Eredivisie. Y bueno, lo demás vendría a ser la oferta de los tickets de TOT semanal. Así que esto es lo más global, ¿no? O sea, invirtiendo en estos tickets, los vas a poder utilizar en otros tipo de eventos, ¿no? De puntos, de TOTS, de la Liga Santander, Premier, etcétera, etcétera. Eso sería lo más importante, lo mismo las fichas de reserva. De resto, como les digo, chicos, no cometan el error de invertir solamente en este evento porque van a llegar los otros eventos semana a semana, van a ir cayendo poco a poco. Así que mi recomendación es esa, si usted no le llama la atención estos jugadores por la parte de los hitos, ni este camino, jugadores que vemos aquí del camino, pues espérese, ¿vale? Espérese, no haga cosas que no tiene por qué hacer, ¿vale? Por la parte del intercambio, gente, hay intercambio también de los TOTS. Voy a encontrar al señor Carlos Vela, una carta muy interesante. Considero que el Tecatito me parece mejor, en mi opinión, dejarme la suya abajo. Y bueno, puntos de la comunidad, ¿no? Todos los jugadores, vamos a ver qué tipo de intercambio nos pide, por cuántos días, ¿no? El límite que vamos a tener también y ya está. De verdad espero que les haya gustado mucho este video, informativo, explicando todo, de verdad todo. Creo que no se me pasa absolutamente nada. Ya el valor del pase, todo prácticamente ya está listo. Todo lo que nos pueden dar, los eventos principales, que es lo que es el principal como tal, la recompensa de la comunidad, el camino de la comunidad, para qué sirven cada una de esas fichas. Ya está todo muy claro. De verdad, si necesita cualquier cosa, escribirme a mi Twitter, @TheLogOne10 y ahí voy a poder ayudarlos sin ninguna duda. No siendo más, nos vemos en el próximo video.